Hola, buenos días. ¿Cómo está, amada familia? Espero en Dios que estén muy bien. Gracias a Dios, nosotros también, extrañándoles profundamente, anhelando con todo nuestro corazón poderles ver y darles un abrazo. Pero mientras todo esto cambia, esperemos en Dios que muy pronto nos podamos reunir. Gracias a Dios por estos medios que nos permite tener y que hay la gente capacitada para que podamos llegar hasta sus hogares y presentarles el mensaje de la palabra de Dios. Les amamos de verdad y esperemos en Dios que estén perfectamente bien cada uno de ustedes. Mi esposa tiene el mensaje de hoy. Les damos un profundo abrazo y bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo están, amada familia? Aquí nosotros extrañándoles profundamente. Reciban un cariñoso saludo y esperamos que estos días donde hemos estado buscando el rostro de Dios a través de un clamor haya sido muy beneficioso para cada uno de nosotros. Esperamos que Dios siga dándonos esas grandes oportunidades para poder seguirlo haciendo. Quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón durante estos días y durante esta jornada, pero antes quiero ponerme en las manos de Dios. Así es que oremos. Padre, gracias, 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 porque en tu infinita misericordia y bondad nos extiendes la vida. Gracias por pertenecer a la familia de Dios. Gracias por estar seguros bajo tus alas. Gracias porque sigues susurrando a nuestros oídos espirituales tu fortaleza, tu guía, tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Queremos poner este tiempo en tus manos y que seas tú el que hables a nuestros corazones y que seas tú el que seas exaltado, glorificado y reconocido en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el único nombre que tiene poder y que tiene autoridad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido una jornada muy difícil durante todo este tiempo y en esta semana donde hemos recordado o deberíamos de recordar la muerte de Jesucristo y su resurrección, nos hacemos una pregunta. ¿Realmente tenemos que recordarlo cada año o constantemente deberíamos de ver la gloria de la cruz y el triunfo de la resurrección? Quiero compartirles algo que se titula, o que lo he titulado, Aprendiendo del corazón de Jesús. Qué importante es aprender del corazón de Jesús. Él dijo en algún momento, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso está registrado en Lucas 9:23. También nos dice en el capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es tan importante entender que nosotros somos discípulos de Jesús y un discípulo tiene que entender y tiene que aprender
lo que vivió Jesús y cómo lo vivió, y lo que dijo Jesús y cómo lo dijo. Y algo que me ha sorprendido mucho en estos últimos días es que he entendido que la oración va acompañada de la fe y la obediencia. Estos 3 puntos importantes son inseparables, van vinculados: la oración, la fe y la obediencia. Y eso es lo que vivió Jesucristo. Y eso es lo que el Padre anhela, que cada uno de nosotros como sus hijos sigamos las huellas, sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Y esta vida de oración de Jesús, esta comunión con el Padre Celestial constante, continua, perseverante, adherido a Él, al Padre Celestial, lo llevó a tener fe y confianza en lo que el Padre le decía que hiciese y en lo que el Padre quería que viese más adelante. Y también con la oración, la fe trajo un corazón obediente a Jesucristo, totalmente obediente a la voluntad del Padre. Y esto fue lo que le dio el valor, la capacidad de ir a la cruz, de saber que valdría la pena morir por todos los hombres que existen sobre la faz de la tierra. Y trajo esperanza, y trajo salvación, y trajo vida eterna. Me encanta saber lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, que es uno de los pasajes que la mayoría de nosotros lo hemos leído. Pero aquí nos dice cómo Él creyó, aún desde 700 años antes de que se cumpliera este hecho. Dice la Escritura en el versículo 11 y 12, dice: verá el fruto de la aflicción. ¿Qué significa esto? Fe de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En este pasaje vemos la oración, la fe y la obediencia que ya se había profetizado 700 años antes y que Jesús tuvo que vivirla cuando estuvo en la tierra. En Isaías 50 también nos narra la palabra, y se las quiero leer en esta versión, Nueva Traducción Viviente, que significa lo mismo, pero aquí también está hablando el profeta Isaías sobre la vida de Jesús. Y en el capítulo 50, versículo 4, dice de la siguiente manera: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he rebelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Estas son palabras que después se cumplirían en la vida de Jesús. Y aquí mismo también vemos
estas tres áreas importantes: la oración, la dependencia del Padre, la fe en Él, que nada escapa de su mano, y también la obediencia que lo llevó a sufrir tan cruenta cruz. Así es que el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, que no escatimó su vida por nosotros. Esa es la gloria de la cruz. Pero tenemos que aprender como discípulos. Tenemos que entender que necesitamos seguir sus pisadas, sus huellas. Y esto es tan necesario e importante, que la oración, la fe y la obediencia vayan unidas en nuestro caminar cristiano. Porque cuando no lo hacemos, entonces podemos caer en nuestro corazón hacia el orgullo y la soberbia, y tendremos un corazón dividido. No será un corazón íntegro delante de Dios, no será un corazón recto delante de Dios, sino que estará nuestro corazón dividido. Y durante estos días estuve meditando sobre algunos pasajes de algunos reyes de Judá. Y quiero compartirlos con ustedes, mis amados, porque mucho o poco que el Señor nos va revelando, sin duda alguna, es para edificar nuestra vida, es para edificar nuestra alma, es para edificar nuestra fe. Así es que quiero compartirles estos tres casos, y lo haremos en la manera más rápida posible, y ver sobre todo el aspecto más importante de cada uno de ellos. En Segunda de Crónicas, capítulo 25, nos habla de un rey llamado Amasías. Así es que aquí nos damos cuenta la importancia de conocer el corazón de estos reyes, para que podamos nosotros a veces identificarnos con sus acciones, a veces ser exhortados para poder no imitar estas acciones de estos varones que fueron escritos con un propósito en la palabra de Dios. Y vemos aquí a un rey llamado Amasías. Y dice la Escritura, versículo 1, que de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y llama tu atención el versículo 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. El deseo del Padre es que podamos tener el corazón del Hijo. Y así como el rey David fue conocido como el hombre que tenía el corazón de Dios, así Dios sigue anhelando que nosotros, en medio de nuestras situaciones o en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras faltas, podamos nosotros restituir y volver a ser íntegros de corazón delante de Dios, como lo fue David. Y aquí estamos hablando de un rey llamado Amasías, que no era perfecto de corazón. Tenía un corazón dividido, tenía un corazón que estaba entre un aspecto natural y el otro aspecto espiritual, de tal manera que, si bien es cierto que obedece, en este capítulo nos los narra. Dice en el versículo 14 que volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Un corazón dividido trae por consecuencia idolatría, egolatría. Y este rey, aunque ganó la batalla contra estos enemigos de Seir, también su corazón, que estaba dividido, trajo la idolatría a su vida y a la vida del pueblo de Judá y a la casa de Dios.
Dice el versículo 15, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y aunque es exhortado, Amasías en el versículo 20 dice que no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Y el pueblo de Judá, a través de su reinado, lucha contra el pueblo de Israel. Y si ustedes quieren encajar un poquito con lo que hoy se está diciendo por todos lados, quédate ahora en casa. En el versículo 19 lo dice, tú dices, le dice el rey de Israel a Amasías, he aquí he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Y cayó Judá a través del reinado de Amasías. Versículo 27 termina diciendo sobre la vida de este rey. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Un corazón dividido trae por consecuencia muerte y muerte espiritual. Y meditando en este hombre, exactamente Dios ponía en mi corazón que algunos que hemos sido creyentes o que somos creyentes, de alguna manera tenemos un corazón dividido. No somos íntegros de corazón delante de Dios. Hay idolatría en nuestras vidas. Hemos trasladado ídolos muy sutiles, muy vedados, que no se notan, pero que los hemos traído a nuestra vida y que no hemos obedecido completamente a Dios y que no nos hemos rendido y no nos hemos humillado delante de Él. Y luego habla de otro rey, el rey Usías. Este rey, Usías, era hijo exactamente de Amasías y era un jovencito cuando empezó a reinar. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 26, en el versículo 5, desde el 4, vamos a leer. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Empezó bien este rey, Usías, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Era un ejemplo para él, aunque Amasías no fue de un corazón perfecto e íntegro para Dios. Sin embargo, dice versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los tiempos o en los días de Zacarías. Zacarías era el profeta, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios prosperó su vida, la vida de Usías, mientras él buscó a Dios. Había un corazón decidido a caminar en obediencia, en unidad a través de la oración y también en fe para con Dios. Y sucede todo lo que continúa diciendo, que él empieza a ganar batallas y empieza a abrir camino. Y dice aún el versículo 15 que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Usías tuvo la sabiduría de Dios para poder crear tantos inventos importantes en su tiempo, pero se hizo famoso, se hizo fuerte, y a veces en medio de estas situaciones se enaltece el corazón. Y se enalteció, dice versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso, cosa que no deberían de hacer más que los sacerdotes que podían entrar a este lugar y hacer los sacrificios y a quemar incienso. Sin embargo, él, en su orgullo, en su soberbia, tomó la decisión como rey de quemar incienso, porque se enalteció su corazón y fue su ruina. Y si continuamos leyendo, nos habla la Escritura que por haber hecho esto y no haber recibido corrección y no arrepentirse, Dios trajo su ira sobre él. Y él fue leproso. Y terminó sus días leproso. Dice el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y así durmió Usías, versículo 23, con sus padres y fue sepultado. Así es que vemos cómo el rey Usías terminó su vida y no cumplió el propósito de Dios. Pero les quiero hablar de otro rey importante, porque este es el que nos va a dejar un mensaje que sin duda alguna quedará impregnado en nuestros corazones. Y se trata de Ezequías, del capítulo 30, donde empieza a hablar sobre Ezequías, más bien desde el capítulo 29, donde nos dice la Escritura que él comenzó a reinar siendo de 25 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Así es que el rey Ezequías conocía el corazón del rey David, conocía el corazón de su padre David, de su genealogía que venía de David. Y David tenía el corazón de Dios. Así es que él imitó el corazón de Dios a través de David. Y hizo unas cosas impresionantes que les invito a que ustedes lo lean, lo mediten en casa. Y solamente quiero mencionarlas rápidamente. Él limpió la casa de Dios. Él quitó toda la idolatría, todas aquellas abominaciones que estaban dentro de la casa de Dios. Él también invitó a los levitas y a los sacerdotes a santificarse. Empezaron a santificar su vida. Él restauró la alabanza y la adoración y el sacrificio por los pecados. Él hizo todas estas cosas espirituales que eran importantes para que el pueblo entendiera que teníamos que amar a Dios con todo el corazón. Inclusive él ora por su pueblo, clama a Dios por su pueblo, y a pesar de todo ello, es donde yo creo que nos podemos identificar, es que a pesar de todo ello, de todo lo que hizo, de todo lo que Dios le indicó que hiciera y de todo su tiempo que dedicó para escuchar la voz de Dios y para creerle a Dios, no cabe duda que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y ahí en el capítulo 32, en el versículo 24, porque él cae enfermo y Dios lo sana y le prolonga la vida. Y dice en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Quiere decir que aún de todos los beneficios que Dios le había dado, el corazón que es engañoso se volvió a enaltecer en él. Sin embargo, la diferencia que hubo entre Usías y Amasías fue que él se dio cuenta de esa condición de su corazón. Y dice el versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón,
se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y la muerte de Ezequías fue honrosa. A pesar de que fue probado por Dios, dice la Escritura que durmió Ezequías y todos le honraron en su muerte, toda Judá y toda Jerusalén, por los hechos que él había actuado en su tiempo de reinar. Y la Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y aquí es donde quiero compartirles lo que Dios habla a mi corazón. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos una función importante, una función especial en la tierra. Y es reinar, desde aquí reinar, con sabiduría. Pero no hay mejor manera para reinar con sabiduría que tener comunión con Dios, que tener intimidad con Dios, que aprender a escuchar su voz, su dirección, a que nuestra fe sea arraigada a través de lo que Dios nos ha susurrado al oído espiritual, a través de lo que Él nos ha revelado en la Escritura. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que afinarse, y no solamente la fe, sino nuestra obediencia. Creerle a Dios que si hacemos lo que Él nos indica, estaremos haciendo lo correcto. Estaremos caminando en obediencia, en el perdón, en la gracia, en la misericordia por otros. En estos tiempos de dificultad es cuando nosotros tenemos que despertar y tomar esa postura de ser reyes y sacerdotes y cuidar nuestro corazón, de no enaltecernos, porque ya de alguna manera esta situación que nos está invadiendo nos ha tocado hasta lo más íntimo del corazón. Y yo creo que más de muchos, más que los que me imagino yo, hemos sido confrontados por Dios, y nuestro corazón, si estaba enaltecido o apartado o no estaba alineado al corazón de Dios, lo estamos haciendo. Estamos trabajando en ella. Estamos dispuestos a seguir las pisadas del Maestro, porque no hay mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús. Seguir por sus huellas, a través de la intimidad con el Padre Celestial, a través de la fe de creer que tiene un propósito aún en medio de estas circunstancias adversas, que no nos alarmamos o no tomamos una postura de temor, de espanto, de incertidumbre, porque confiamos en Dios, porque tenemos una relación personal con Él. Y esto nos da seguridad, nos da confianza, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y por ende tenemos que obedecer lo que Él nos va diciendo que hagamos en este tiempo. En este tiempo podemos bendecir a la gente. En este tiempo podemos orar por la gente. En este tiempo podemos llorar con la gente. En este tiempo podemos darle una palabra de aliento a los que están desesperados. Y por qué no, darles la palabra de vida del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser muy sensibles. Y así como este rey Ezequías se humilló, podamos nosotros tomar ese ejemplo de humillación que también tuvo Jesús, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que humillar nuestro corazón, tenemos que tener un corazón rendido, quebrantado, humillado delante del Padre Celestial en estos tiempos para ser verdaderos discípulos de Jesús. Son tiempos donde el Señor está despertándonos para que podamos nosotros reconocer nuestra condición, que el corazón es engañoso y que necesitamos rendirnos más a Él para renunciar al orgullo, para renunciar a un espíritu independiente, para renunciar a la rebelión, a la rebeldía contra Dios y caminar en obediencia a Él. Quiero cerrar este tiempo con este versículo que se encuentra en Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Varones, yo hago un exhorto a sus vidas, que sea un tiempo donde estamos nosotros ahorita de alguna manera recluidos en la casa, en la familia, que tomen su postura de sacerdocio, que puedan limpiar su casa, que puedan limpiar las diferencias, las asperezas que nos han lastimado como parejas, como familias, así como Ezequías limpió la casa, así como Ezequías llamó a la santificación para que pudiéramos honrar a Dios, para que se pudiera honrar a Dios, hoy podemos hacerlo. Es un tiempo donde podemos aprovechar para limpiar nuestro hogar de todas aquellas cosas que nos han impedido tener una relación tan íntima con Dios, tan personal, y que se acrecente nuestra fe y que podamos tomar la postura de obedecer los mandamientos que Él nos ha dejado. Que cuidemos nuestro rebaño, que cuidemos a la familia. Ministra a tus hijos. Es necesario hacerlo. Santifícalos a través de tu oración, a través de tu conducta, a través de tu amor, a través de tu paciencia. Santifica sus vidas, santifica a tu esposa y permite que Dios sea honrado en todo lo que hagamos en este tiempo. Que Dios nos permita tener un corazón como el de Jesús y que Dios nos permita también tener un corazón como este hombre llamado Ezequías, que aunque su corazón se enalteció, se dio cuenta que era necesario humillarse para poder alcanzar el propósito de Dios en la tierra. Que tú y yo podamos humillarnos en estos tiempos de dificultad, que podamos rendirnos a Dios y poder conquistar el corazón de nuestra familia en estos tiempos tan necesarios. Y cuando nos podamos reunir nuevamente a la iglesia, podamos traer una perspectiva diferente acerca de la oración, de la fe y de la obediencia a nuestro Dios. Les amamos, les bendecimos y les damos un abrazo desde este lugar con gel, con mucho gel para ustedes. De verdad, que Dios les bendiga y les guarde. Y oremos al Señor. Padre, toma en tus manos nuestras vidas. Hemos aprendido como el corazón que no es íntegro, como el corazón con facilidad se llena de orgullo y de soberbia, como el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Queremos humillarnos delante de ti, humillar nuestro corazón y darte, Señor, a ti todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque Jesús dijo que un discípulo tiene que tomar su cruz. Y un discípulo que toma su cruz es aquel que renuncia a su orgullo, a su egoísmo y sigue tus pisadas. Ayúdanos a vivir de tal manera, a tener intimidad más profunda cada día, a la luz de tu palabra y a la luz del susurro de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que podamos obedecer lo que tú nos estás diciendo. Danos la capacidad para limpiar nuestros hogares, para santificarlos, para restaurarlos, aquellas cosas que han sido causa de pleitos, aquellas cosas que han sido causa de división. En esta hora yo te ruego, Padre, que por tus muchas misericordias traigas restauración, traigas gracia y traigas perdón en cada familia de esta congregación. Te amamos y queremos honrarte, no solo con palabras, sino con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones y con nuestro corazón.
Gracias por este tiempo hermoso que nos permites tener a distancia, pero tan cercanos, porque tu Espíritu nos une. En el precioso nombre de Jesús, quien tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener contacto, comunicación con ustedes a través de este medio. Y también recordarles que estos tiempos que hemos tenido de estar en casa es un buen tiempo para que podamos reflexionar sobre nuestra vida. Y yo les invitaría a que el sacerdote, el padre, pudiera convocar a la familia a participar de la Cena del Señor. Esta parte se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 hasta el 32. Y ojalá que el padre de familia pudiera tomar su rol de sacerdote del hogar y ponerse a cuentas y celebrar la Cena del Señor en casa. Realmente ha sido una Pascua diferente a la que hemos tenido durante muchos años y qué bueno sería que pudiéramos participar de la Cena del Señor en casa. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos y también agradecerle a Dios porque este tiempo nos ha permitido tener una intimidad, una cercanía más con Él. Y yo sé que va a ser de gran provecho para nuestra vida y Dios no desperdicia absolutamente nada, sino que todas las cosas las aprovecha para bien. Les mandamos un abrazo muy profundo y anhelamos con la ayuda de Dios poder ver sus rostros y confiar en Dios y estar en paz con Dios durante este tiempo, que no sabemos cuánto vaya a durar, pero no nos estresa, no nos angustia, sino que nuestra confianza en este tiempo es totalmente en el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les dé gracia y sabiduría y que Dios siga abriendo las puertas necesarias para que podamos seguir sustentando nuestras vidas. Les amamos en Cristo Jesús y les mandamos un hermoso saludo y una bendición en Cristo Jesús. Amén y amén.